Vamos a explorar una idea que podría cambiarlo todo. Una forma de entender nuestra mente que no solo busca una explicación, sino que sobre todo nos ofrece algo mucho más valioso: esperanza. A ver, paremos un momento a pensar en esto. ¿Y si esa sensación de agobio, esa niebla mental que a veces nos invade, no se origina en nuestros pensamientos? ¿Y si en realidad naciera de algo mucho más profundo, mucho más básico, de la energía o de la falta de ella? Seguro que hemos oído hablar 1000 veces de la conexión entre el intestino y el cerebro, la famosa microbiota, el nervio vago. Todo eso es importantísimo, por supuesto, pero ¿y si nos estuviéramos perdiendo la pieza del puzzle que lo une todo? Por un lado está la visión, digamos, convencional, centrada en cómo se comunican el intestino y el cerebro. Pero hay otra perspectiva, una visión bioenergética, inspirada en el trabajo del fisiólogo Ray Pitt, que cambia el foco por completo. Ya no pensamos solo en comunicación, sino en producción de energía. Y aquí está la clave. La energía no es una parte más del sistema, es literalmente la base sobre la que se construye todo lo demás. Y aquí viene la gran revelación, la idea de que una producción eficiente de energía a nivel celular es la verdadera directora de orquesta de todo nuestro sistema, desde cómo digerimos la comida hasta cómo gestionamos una emoción o un pensamiento complejo. Para que quede súper claro, la premisa bioenergética lo que dice es que todo, absolutamente todo, desde la acidez correcta del estómago hasta la claridad de la mente, depende de cuánta energía pueden producir nuestras células y de lo bien que lo hagan. Es el pilar de nuestra biología. Cuando ese fuego metabólico interno arde con fuerza, todo va como la seda. La digestión es ligera, ni te enteras. El cuerpo no está en modo alerta, sino que se siente seguro. Y claro, esto se traduce directamente en una mente en calma, con foco y con una claridad brutal. Es un estado de coherencia total. Pero claro, ¿qué pasa cuando ese fuego empieza a flaquear? Vamos a ver la otra cara de la moneda, que es donde, lamentablemente, muchas personas quizás se vean reflejadas. Son los sospechosos habituales, ¿verdad? El estrés que nunca para, la falta de un sueño que de verdad repare, no darle al cuerpo los materiales que necesita. Todo esto, día tras día, va minando nuestra capacidad de producir esa energía tan vital. Y aquí vemos la cascada, el efecto dominó. Es muy lógico. Primero, las células no dan abasto para producir energía. Consecuencia, la digestión se vuelve lenta, pesada. Eso crea un caos ahí abajo, fermentación, inflamación, y el cerebro, que está recibiendo toda esa información, lo interpreta como lo que es, una señal de peligro. Y este es el punto crucial de todo. Esa sensación de ansiedad, ese cansancio que no se va ni durmiendo o esos pensamientos que dan vueltas sin parar, muchas veces no son un fallo mental, son un reflejo fisiológico, la respuesta desesperada de un cuerpo que no tiene combustible para funcionar bien. Esto, claro, nos lleva a un replanteamiento enorme. Un cambio de la psicología a la fisiología. Ojo, no para invalidar la psicología, para nada, sino para darle la base biológica, el suelo firme que necesita para ser todavía más efectiva. Dejemos que esta frase cale hondo. No es la mente la que falla, no es la fuerza de voluntad. Es el sistema, es la biología, la que está pidiendo a gritos más recursos, más energía para funcionar. Esto no es un mensaje de culpa, es un mensaje de alivio. Es que nuestra percepción del mundo depende por completo del estado de nuestro cuerpo. Cuando la energía es baja, es como intentar ver un paisaje a través de un cristal sucio y empañado. No estamos viendo la realidad, estamos viendo el reflejo de nuestro caos interno. Entonces, la conclusión es tan sencilla como poderosa. Cuidar la salud mental es, en gran medida, cuidar nuestro calor interno, nuestro fuego metabólico. Ahí, en ese calor, es donde reside nuestra verdadera capacidad para adaptarnos, nuestra resiliencia. Al final se trata de esto, de romper de una vez por todas esa falsa separación entre la mente y el cuerpo. La claridad y la calma no son solo un ejercicio mental, son también un resultado biológico. Son la expresión de un cuerpo que, por fin, tiene la energía suficiente para sentirse seguro. Y para terminar, una pequeña reflexión. Paremos un segundo a escuchar. Si nuestro cuerpo pudiera hablar, ¿qué nos diría hoy sobre su nivel de energía? ¿Que su fuego arde fuerte o que necesita un poco de ayuda? Nos encantaría leer en los comentarios cualquier experiencia o ese pequeño cambio que quizá os ayudó a reavivar esa luz interior. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, puede cambiar por completo la forma en que entendemos el bienestar. Una idea que nos dice que el centro de mando de nuestro estado mental y energético quizás no esté en el cerebro, sino mucho más abajo, en el estómago. Vamos a sumergirnos en la visión del fisiólogo Ray Pitt, para quien este órgano es, sin duda, el verdadero epicentro de nuestra salud.
Paremos un momento a pensar en esta pregunta. Casi siempre, cuando hablamos de ansiedad, pensamos en la mente, en los pensamientos, en el estrés que viene de fuera. Pero, ¿y si una parte enorme de esa sensación de alerta y malestar tuviera una raíz puramente física, puramente metabólica? Y aquí está la clave de todo. Para Pitt, el estómago no es un simple contenedor que mezcla comida y ya está. No. Es el primer filtro, el más importante, el que decide si lo que comemos se va a convertir en combustible para la vida o en una fuente de estrés que va a recorrer todo nuestro cuerpo. Pensemos en el estómago como eso, como una encrucijada, un punto estratégico donde se decide el camino que va a tomar nuestra fisiología durante las próximas horas. Hay dos rutas posibles y la elección, como veremos, depende por completo del estado de este órgano. Empecemos por el camino que nadie quiere tomar. ¿Qué ocurre cuando el estómago no funciona como debería? Pues que se convierte en una especie de fábrica que, en lugar de producir energía, lo que produce son señales de alarma constantes. Vamos a ver esto más a fondo. La acidez del estómago es nuestra primera línea de defensa. Si esa acidez es débil, se pone en marcha una reacción en cadena. Las proteínas no se descomponen bien, las bacterias que no deberían estar ahí empiezan a crecer a sus anchas, y la comida fermenta antes de tiempo, generando irritación. Y esta frase de Piaget, la verdad es que lo resume a la perfección. No estamos hablando de una simple molestia digestiva, estamos hablando de una condición que genera directamente un estado de estrés fisiológico en todo el sistema. Lo que tenemos aquí es un círculo vicioso de manual. Fijaos en los pasos. Un metabolismo lento hace que la comida se quede atascada. Esto provoca hinchazón y el cuerpo lo interpreta como una amenaza. ¿Y qué hace? Libera cortisol, la famosa hormona del estrés, y tensa el nervio vago, ese gran comunicador entre el intestino y el cerebro. El resultado es esa sensación tan conocida de opresión y de ansiedad en el cuerpo. O sea que el punto crucial es este. El propio estado del órgano mantiene y aumenta la respuesta de estrés del cuerpo. Es un bucle que se retroalimenta sin parar, donde la causa y el efecto se acaban confundiendo. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro. Esta espiral descendente no es un destino inevitable, hay otro camino, hay otra realidad fisiológica que es posible alcanzar. Pasemos ahora al segundo camino, el de un estómago que funciona como una caldera eficiente, quemando combustible de forma limpia y generando un flujo constante de energía. El tono aquí, como se puede imaginar, es completamente diferente. Cuando el metabolismo es fuerte, impulsado por una buena función tiroidea y suficiente glucosa, el estómago se mueve con un ritmo constante, casi como si bailara. Y esto no solo asegura una buena digestión, sino que manda señales de seguridad y de estabilidad al resto del cuerpo. Y esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes de Piaget, el dióxido de carbono. Siempre pensamos en él como un desecho, algo que expulsamos, pero para Piaget es un actor clave. Un buen metabolismo produce suficiente CO2, y este gas ayuda a mantener el tono muscular del estómago, protege contra el reflujo y, sobre todo, calma el sistema nervioso. Es como imaginar un río que fluye sin obstáculos. Esa es la sensación de una motilidad gástrica sana. No hay estancamiento, no hay tensión, solo hay un movimiento suave y eficiente que impulsa la energía hacia adelante, sin parar. Este estado genera un calor limpio, una sensación de energía que sale desde el centro del cuerpo. Y ojo, no es el calor de la inflamación, sino el de un fuego metabólico que está bien alimentado y que funciona a la perfección. Y el resultado final es este. Un estómago que funciona como una caldera energética no solo produce energía física, envía una señal clarísima de calma y de seguridad a todo nuestro organismo. Vale, ahora vamos a conectar los dos mundos. ¿Cómo se traduce exactamente el estado físico del estómago a nuestra experiencia mental y emocional? Pues la comunicación es directa y es constante. Cuando un estómago está hinchado o inflamado, envía un torrente de señales de alarma a través del nervio vago. Y el cerebro, que es muy práctico, no se para a distinguir si la amenaza es un león ahí fuera o una mala digestión aquí dentro. Simplemente recibe la señal de peligro y activa la respuesta de ansiedad y de alerta. Y por el contrario, cuando el estómago está en paz, las señales que envía son de seguridad, de estabilidad. Esto libera recursos cognitivos y permite que haya más concentración, más calma emocional y una sensación general de bienestar. La paz digestiva es, en gran medida, paz mental. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Piaget siempre insistía en que la primera comida del día es crucial, porque establece el tono fisiológico para las horas que vienen. Es el primer mensaje que le enviamos a nuestro metabolismo.
Fijaos en la diferencia tan grande. Un desayuno pesado, con mucha grasa o con fibras difíciles de digerir, puede frenar el estómago y activar esa cascada de estrés desde primera hora. En cambio, uno basado en carbohidratos sencillos, con algo de proteína suave y un poco de sal, apoya la función tiroidea, promueve la producción de CO2 y facilita un arranque energético limpio y estable. Y con esta reflexión terminamos. Si aceptamos que el estado de nuestro estómago es el director de orquesta del día, la pregunta es inevitable. ¿Qué mensaje se le está enviando cada mañana? ¿Se está eligiendo el camino del estrés o se está eligiendo el de la energía? La decisión, en gran medida, está en el plato. Pensemos en el cuerpo humano como si fuera un motor de altísima precisión, el motor metabólico. Pero, ¿qué pasa cuando un saboteador oculto empieza a llenarlo todo de lodo desde dentro? Pues que el motor empieza a fallar, a perder potencia y, al final, se cala. Pues bien, hoy vamos a ponerle nombre y apellidos a ese saboteador. Vale, vamos directos al grano. Hablemos del protagonista de esta historia, la endotoxina, también conocida como el EPS. Y ojo, porque es una sustancia diminuta, un simple fragmento de la pared de algunas bacterias, pero tiene la capacidad de provocar efectos gigantescos en todo el organismo. Es básicamente como el hollín que atasca y ensucia nuestro motor. Para entender bien a este saboteador vamos a hacer un recorrido en 4 partes. Primero, es fundamental saber qué es, ¿no? Ponerle cara. Después veremos cómo se las apaña para crear un círculo vicioso del que es difícil salir. Veremos el daño que causa en todo el sistema y por último, y lo más importante, aprenderemos cómo poner a punto nuestro motor para neutralizarlo. Empecemos por el principio, por lo que se siente. A menudo nos encontramos con síntomas como la fatiga mental, la inflamación, problemas digestivos que, a primera vista, ¿qué tienen que ver? Parecen problemas aislados, pero vamos a ver cómo todos pueden tener un origen común, este enemigo que llevamos dentro. ¿A que suenan familiares muchos de estos síntomas? Son súper comunes y muy frustrantes, claro. Pues bien, a menudo son la luz de alarma que nos indica que el motor metabólico está sobrecargado, que está luchando bajo el peso de la endotoxina. No son problemas separados, sino distintas caras de un mismo desequilibrio central. Y aquí llegamos a una idea potentísima de la mano de Ray Pitt que lo resume todo. Esta frase sugiere que como nos sentimos, nuestra claridad mental, nuestro estado de ánimo, todo está profundamente conectado con la salud y la eficiencia de nuestro intestino. Esto, la verdad, es que cambia las reglas del juego. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se pone en marcha esta maquinaria? Y, lo que es peor, ¿cómo se las arregla para perpetuarse, para crear un bucle que se alimenta a sí mismo? Fijaos bien en este esquema, porque es la clave de todo. Es un bucle que se retroalimenta sin parar. Todo empieza con una digestión lenta, a menudo por un metabolismo bajo. Esto crea el ambiente perfecto para que ciertas bacterias proliferen y fermenten, liberando endotoxina. Y aquí viene lo interesante. Esta endotoxina le pone el freno a la tiroides. ¿Cómo? Impidiendo que convierta la hormona T4 en T3, que es la forma activa, la que de verdad acelera el motor. El resultado, un metabolismo aún más lento, que ralentiza más la digestión. Y ¡pum!, volvemos a empezar, pero con más fuerza. Y aquí es donde la cosa se complica, porque esto no se queda solo en el intestino, ni mucho menos. Una vez que la endotoxina logra cruzar la barrera intestinal y llega a la sangre, sus efectos se extienden como una onda expansiva por todo el cuerpo. Imaginemos que el cuerpo entra en modo alerta roja permanente. La endotoxina le está diciendo al sistema inmune, «Oye, que estamos bajo ataque». Y claro, este responde liberando sustancias inflamatorias, lo que puede llevar a fatiga crónica y dolores. El hígado, que es el gran filtro, se ve sobrecargado. Y el cerebro interpreta esta señal de alarma constante, lo que se traduce en ansiedad, irritabilidad, esa sensación de estar siempre al límite. Y ahora, atención, porque llegamos a un punto que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre una molécula famosísima, la serotonina. Siempre hemos oído que es la molécula de la felicidad, ¿verdad? Pues bien, parece que tiene una doble cara, especialmente cuando hablamos del intestino. Así que, en el intestino, cuando la endotoxina anda suelta, la serotonina cambia de bando, por así decirlo. En lugar de ser la molécula del bienestar, se libera como respuesta a la irritación y actuar como una señal de estrés. De hecho, ralentiza todavía más el tránsito intestinal, contribuyendo al círculo vicioso que ya hemos visto. Se convierte en un auténtico freno de mano para nuestro motor metabólico. Bueno, después de este panorama un poco oscuro, vamos a la parte buena, la solución. ¿Cómo rompemos este ciclo? Pues la propuesta se centra en estrategias bioenergéticas muy directas, pensadas para limpiar todo ese lodo y volver a arrancar el motor con fuerza. Y una de las herramientas más sorprendentes y sencillas que se proponen es la zanahoria cruda. Sí,
como suena. La idea es que su fibra, que es muy particular porque no fermenta, actúa como una especie de esponja o estropajo natural que va por el intestino arrastrando y ayudando a eliminar tanto las endotoxinas como el exceso de estrógenos. Vale, ya estamos limpiando el lodo. ¿Y ahora qué? Pues toca repostar. Pero no con cualquier combustible. La clave es usar carbohidratos de fácil digestión, como los de la fruta, la miel o los zumos. Estos proporcionan energía limpia y rápida directamente a nuestras células, a las mitocondrias, sin dar de comer a esas bacterias que queremos mantener a raya. Es el combustible de alto octanaje que necesita nuestro motor para subir de revoluciones. Y para completar esta puesta a punto, hay otras piezas clave que ayudan a que todo funcione como un reloj. El caldo de huesos y la gelatina, por ejemplo, ayudan a reparar la pared intestinal. Evitar otras fibras que si fermentan mucho reduce la carga de trabajo. Y, por supuesto, asegurarse de que la tiroides, el núcleo central de nuestro motor, tiene todo lo que necesita para funcionar a pleno rendimiento. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que de verdad da que pensar, y si gran parte de cómo nos sentimos, de nuestra energía, de nuestra claridad mental, no empezara en la cabeza, sino mucho más abajo, en el silencioso pero decisivo funcionamiento de nuestro intestino. Ahí queda eso. Hay días en los que la mente parece que no arranca, ¿verdad? Da igual cuánto durmamos o si descansamos. Bueno, pues hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. Vamos a ver los estados mentales desde un ángulo completamente nuevo. Pensando en el cerebro no tanto como el sitio donde pensamos, sino como un sensor súper sensible del estado energético de todo nuestro cuerpo. Vamos a arrancar con una pregunta que la verdad lo pone todo un poco patas arriba. ¿Y si la ansiedad no fuera solo algo psicológico? ¿Y si en realidad fuera una especie de señal de alarma, un chivatazo del cuerpo que nos dice, oye, aquí pasa algo más gordo, algo a nivel fisiológico? Pues mira, esta idea viene del biólogo Ray Pitt y es, digamos, la piedra angular de todo este análisis. Lo que viene a decir es que pensar con claridad, tener la cabeza despejada, es un fenómeno bioquímico, antes que psicológico. O sea que nuestra capacidad para tener las ideas claras podría depender, y mucho, de cómo está funcionando nuestro metabolismo, casi más que de ninguna otra cosa. Venga, pues vamos a meternos en faena. Y para empezar a entender todo este tinglado, lo primerísimo es ser conscientes de la brutal, la increíble demanda de energía que tiene nuestro cerebro. Es que el cerebro es un auténtico glotón energético, no tiene otro nombre. Pensemos un segundo en la cifra. Es un órgano que es solo el 2% de nuestro peso, el 2%, y se zampa el 20% de toda la energía del cuerpo, una quinta parte. Es una barbaridad y claro, esta desproporción tan bestia lo hace súper sensible a cualquier bajón de combustible. Si le cortas el grifo, aunque sea un poco, las consecuencias se notan al instante. Y para funcionar a tope, su combustible favorito, casi el único que le vale, es la glucosa. La necesita para fabricar energía celular, el famoso ATP. El ATP, para que nos entendamos, es como la moneda energética del cuerpo. Es lo que usan las células para pagar por absolutamente todo lo que hacen. Si no hay ATP, sencillamente no hay movimiento, no hay acción. Entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando falla ese suministro de combustible? Pues como vemos aquí, se lía una buena. Es una cascada de acontecimientos. Primero, baja la glucosa. Después, la producción de ATP cae en picado. Y el cerebro interpreta esto como una emergencia total, una crisis de supervivencia. ¿Qué hace? Pues activa la sirena de alarma, dispara las hormonas del estrés, como el cortisol, y se pone en modo de alerta máxima. Y aquí viene lo interesante. Desde este punto de vista, todos esos síntomas que llamamos psicológicos, la ansiedad, la falta de concentración, los pensamientos en bucle, en realidad son señales fisiológicas. Son la forma que tiene el cerebro de gritarnos que se está quedando sin gasolina, que está en plena crisis energética. Pero ojo, que la cosa se complica. Porque lo más curioso es que este cortocircuito energético muchas veces no empieza en el cerebro, no. El origen del problema puede estar mucho más abajo, concretamente en el intestino. Y este cuadro es genial para entenderlo. Vemos como dos mensajeros que nacen en el intestino pueden liar la parda en el cerebro. Por un lado, la endotoxina, que viene de las bacterias cuando la digestión va lenta. Por otro, el exceso de serotonina, que se produce con la inflamación intestinal. Las dos son el resultado de una digestión que no va fina, y cuando llegan al cerebro es como si le echaran el freno de mano a sus fábricas de energía. La frase lo clava. Un cerebro nublado es a menudo un intestino irritado. Resume perfectamente esta conexión. Cuando el intestino está, digamos, enfadado, inflamado o va a un ritmo lento, es que literalmente está mandando señales tóxicas para arriba. Y esas señales son las que nos provocan esa sensación de niebla mental, esa incapacidad para concentrarse y tener las ideas claras. Vale, sigamos montando el puzzle.
Ahora vamos a poner el foco en una molécula que todos conocemos, pero que solemos ver como un simple desecho, algo de lo que hay que deshacerse, y vamos a ver que en realidad es clave para la calma y la estabilidad del sistema. A ver, todos aprendimos en el cole que el dióxido de carbono, el CO2, es lo que soltamos al respirar. Un producto de desecho, y punto. Pero, ¿y si nos contaron solo la mitad de la historia? ¿Y si el CO2 no fuera basura metabólica, sino un regulador esencial, un protector vital para todo nuestro sistema nervioso? Pues resulta que sí. Lejos de ser un simple desecho, el CO2 es un modulador maestro. Fíjate, facilita que el oxígeno se libere y llegue a los tejidos, eso es el efecto Bohr. Además, regula la excitabilidad de las neuronas, o sea, actúa como un calmante natural. Y, por si fuera poco, ayuda a amortiguar las respuestas de estrés. Es básicamente un estabilizador que nos viene de serie. Vale, recapitulemos. Tenemos la demanda de energía del cerebro, las interferencias que vienen del intestino y esta molécula estabilizadora, el CO2. ¿Cuál es la pieza que une todo esto? ¿El director de orquesta? Pues la glándula tiroides. La tiroides es como el interruptor general que lo pone todo en marcha. Fíjate en el ciclo. La hormona tiroidea activa el metabolismo. Esto hace que la digestión vaya más rápido, reduciendo las toxinas del intestino. Al mejorar el metabolismo, producimos más energía, más ATP y también más CO2. Y todo esto, al final, ¿qué consigue? Que el cerebro reciba un combustible estable y esas señales calmantes del CO2. Es un círculo virtuoso que se autoalimenta para mantenernos en equilibrio. Y esta idea es potentísima. La claridad mental es un fenómeno tiroideo tanto como neurológico. Lo que nos dice es que no podemos pensar en el cerebro como algo aislado. La claridad mental, la concentración, la estabilidad, todo eso depende directamente del ritmo metabólico de todo el cuerpo. Y ese ritmo, ¿quién lo marca? La tiroides. Así que si juntamos todas las piezas del puzzle, la energía, el intestino, el CO2 y la tiroides, lo que emerge es un modelo completamente diferente para entender cómo funciona la mente. La conclusión es que el cerebro no se inventa los estados de ánimo de la nada. Lo que hace es leer e interpretar el estado biológico interno del cuerpo, y esa lectura la traduce en lo que sentimos. Si el cuerpo está en equilibrio, con buena energía y poca inflamación, la percepción mental es de calma, de coherencia. Pero si el cuerpo está en crisis, con mala digestión y poca energía, la percepción es de estrés, de ansiedad, de estar a la defensiva. Por lo tanto, la gran conclusión de todo esto es que, para mejorar la salud mental, el primer paso es restaurar la base energética del cuerpo. Nos da un punto de acción completamente nuevo y muy poderoso. En vez de mirar solo a la mente, miramos al cuerpo. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la mente es, en esencia, la interpretación que hace el cerebro de cómo está el cuerpo, ¿dónde empieza de verdad la salud mental? Normalmente, cuando se habla de metabolismo, lo primero que viene a la cabeza es el peso, ¿verdad? Ganar, perder kilos, pero ¿y si fuera mucho más que eso? ¿Y si el metabolismo fuera en realidad la velocidad a la que vivimos, el ritmo mismo de nuestra existencia? Pues vamos a explorar esa idea a fondo. Claro, si nuestro cuerpo es como una gran orquesta sinfónica, con miles de procesos ocurriendo a la vez, la pregunta es obligada. ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién marca el tempo? Bueno, pues según la perspectiva bioenergética de Ray Pitt, la respuesta está en un órgano muy pequeño, pero con un poder inmenso. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el papel de este director. Porque la tiroides no es un simple termostato que sube y baja la temperatura. No. En este enfoque, es el gran director de la orquesta de nuestro cuerpo. Su función, nada menos, es coordinar la producción de energía del organismo al completo. Esto significa que algo tan fundamental como la digestión, la salud de nuestro intestino o incluso la agilidad y claridad de nuestra mente, todo depende de la señal que emite la tiroides. Es, por así decirlo, la base cálida y vibrante sobre la que se construye todo lo demás. Entonces, ¿cómo suena esta orquesta cuando el director está en plena forma lleno de energía? Pues suena a una sinfonía de pura eficiencia, de velocidad, de un flujo constante y luminoso. Fijaos, cuando la tiroides marca un ritmo enérgico, todo fluye. El estómago tiene potencia de sobra para generar el ácido que necesita. El intestino se mueve como debe, con agilidad. Se produce CO2 en abundancia, que es clave para la calma del sistema. Y el cerebro, por su parte, recibe un chorro constante de glucosa. El cuerpo, en definitiva, funciona desde un estado de relajación, no de alerta constante. Al final, el resultado de todo esto es un sistema que se siente lleno de vigor, que es eficiente y, sobre todo, que es antiinflamatorio por naturaleza. Es esa sensación de que todo funciona sin esfuerzo, como un motor bien engrasado, con un calor interno que nunca se apaga. Pero, ¿qué pasa cuando el director baja la batuta?
cuando el ritmo de la orquesta se vuelve lento, pesado, casi agónico. Pues el contraste es brutal. Ray Pitt lo clavó con esta frase. Un metabolismo lento no es solo sentirse con poca energía, es mucho más profundo. Es crear, literalmente, el caldo de cultivo perfecto para que el estrés se instale y prospere a nivel celular. Mirad esta comparación, porque aquí se ve todo clarísimo. Pasamos de una digestión que es rápida, que es eficiente, a una digestión lenta, que fermenta la comida. De una barrera intestinal que es un muro protector, a un colador inflamado. Y de una mente ágil, tranquila y adaptable, a una mente estancada, estresada y lenta. La diferencia, como se ve, es abismal. Y ojo, que esto no pasa de repente. Es un efecto dominó en toda regla. Todo arranca con una función tiroidea baja. Eso hace que el estómago produzca menos ácido. La comida entonces se estanca, fermenta, y aquí es donde empieza el verdadero lío, la producción de endotoxinas. ¿Y qué es la endotoxina, o LPS? Pues para que nos entendamos, es un auténtico saboteador metabólico. Una toxina que fabrican las bacterias y que literalmente dinamita la producción de energía del cuerpo. Y no es un problema pasajero, no. Sus efectos pueden durar horas o incluso días, manteniendo a todo el sistema en un estado de emergencia. Aquí está la clave de todo. El intestino, que debería ser nuestra principal fuente de nutrición y energía, le da la vuelta a su función. Se convierte en un generador de estrés y de inflamación para todo el organismo. Es una inversión total y peligrosísima de su papel. Y claro, todo este estrés sistémico nos lleva a la consecuencia final, quizá la más profunda e impactante de todas, la conexión directa entre el estado energético de nuestro cuerpo y cómo experimentamos el mundo a nivel mental y emocional. Pensemos en un cerebro bien nutrido por un metabolismo potente. Recibe glucosa de manera estable, sin altibajos. Se beneficia del efecto calmante del CO2. Funciona con un nivel de adrenalina mucho más bajo. El resultado: claridad mental, estabilidad, creatividad. Es un cerebro que se siente seguro. Y ahora, la otra cara de la moneda. Un cerebro con déficit de energía. ¿Cómo responde? Pues con las herramientas que tiene, las de supervivencia. Ansiedad, irritabilidad, pensamientos en bucle, esa famosa niebla mental. No son fallos de personalidad, es la respuesta lógica de un cerebro que está percibiendo una crisis energética. Y esta idea de Pitt lo cambia todo. Nos dice que muchos síntomas que hemos etiquetado siempre como psicológicos son, en el fondo, la manifestación en la mente de un problema metabólico. El foco de la conversación cambia por completo. Así que, si vamos atando todos los cabos, llegamos a la raíz misma de lo que significa sentirse estable, en equilibrio, pero desde esta perspectiva bioenergética. La tiroides, al final, es justo eso, un puente. El puente que conecta cómo procesamos la comida en nuestro sistema digestivo con cómo procesamos la realidad en nuestra mente. La forma en que se digiere influye directamente en cómo uno se siente. En resumen, si hablamos del famoso eje estómago-intestino-cerebro, la tiroides no es una pieza más del puzzle, es el motor que lo pone en marcha. Impulsa el movimiento, protege las barreras, mantiene las toxinas a raya y, lo más importante, estabiliza el sistema nervioso para que el cerebro pueda funcionar desde un lugar de seguridad y no de amenaza constante. Y terminamos con esta idea final, que es tan simple como provocadora. ¿Y si la búsqueda de la estabilidad emocional y mental no empezara en la mente, sino en la energía que la sostiene? Dicho de otro modo, ¿y si la estabilidad en su raíz más profunda no fuera algo mental, sino algo metabólico? Hay un hilo casi invisible que conecta cómo pensamos, cómo digerimos y, en definitiva, cómo nos sentimos. Es una conexión mucho más profunda y fundamental de lo que solemos imaginar. Hoy vamos a tirar de ese hilo para entender esta fascinante relación. A ver, tradicionalmente siempre hemos separado las cosas. La mente por un lado, la digestión por otro, las emociones como algo aparte. Pero, ¿y si todo estuviera conectado? ¿Y si todos respondieran a una misma fuerza central? Pues bien, ese hilo conductor que une el estómago, el intestino y el cerebro es el metabolismo. Así de simple y a la vez así de radical. La clave de todo es la capacidad que tiene el cuerpo para producir energía, una energía limpia, estable y suficiente. Pero, ¿qué pasa cuando esa producción de energía falla? Pues que el organismo entero entra en lo que podríamos llamar un modo supervivencia. Y esto, como veremos, es un estado de emergencia que lo altera absolutamente todo. En este estado, el cuerpo básicamente no tiene combustible suficiente para funcionar de manera óptima. Así que, con toda la lógica del mundo, prioriza la supervivencia inmediata. El problema es que esta respuesta de emergencia tiene un coste altísimo para todo el sistema.
Y todo empieza en el sistema digestivo. Si hay poca energía, la digestión se vuelve lenta, se ralentiza. Esto crea el entorno perfecto para que las bacterias fermenten en exceso. Es como un caos de burbujas que perturba todo el equilibrio interno. Esta fermentación descontrolada aumenta la producción de una sustancia llamada endotoxina. Y ojo, porque esta toxina no se queda en el intestino. Es como un humo gris que se filtra y se va dispersando por todo el organismo, generando una respuesta inflamatoria generalizada. Y aquí vemos la cadena de acontecimientos. Es un auténtico efecto dominó. La baja energía provoca una digestión lenta. Esto aumenta la endotoxina en el sistema, lo que a su vez dispara la serotonina fuera del cerebro y activa el sistema inmune. El resultado final, un cerebro atrapado en un estado de hiperalerta, que se manifiesta como ansiedad. Las consecuencias, entonces, son evidentes. La irritabilidad, la confusión mental, la apatía, de repente dejan de ser problemas aislados y se revelan como lo que son, síntomas de una misma raíz, un metabolismo que está en modo de supervivencia. Pero bueno, si un déficit de energía es el problema, entonces la solución tiene que pasar sí o sí por restaurar esa energía. Vamos a ver ahora cómo se construye este estado energético óptimo. El contraste es clarísimo, es la noche y el día. Pasamos de la fermentación y la inflamación a una digestión eficiente y una calma interna. Del estrés crónico a una correcta regulación de la tiroides. En definitiva, se trata de pasar de un estado de peligro fisiológico a uno de seguridad. Así que el punto crucial es este. La solución pasa por volver a proporcionar al cuerpo una fuente de energía limpia, estable y suficiente. Es como una luz pura y blanca que poco a poco restaura el orden celular. Y aquí hay un cambio de perspectiva que es fascinante. El CO2, que a menudo se ve solo como un desecho, es en realidad un gas modulador clave. Ayuda a calmar la célula y optimiza el uso del oxígeno, contribuyendo directamente a esa calma interna. Al final, los problemas emocionales, los cognitivos o los digestivos no son problemas diferentes. Son manifestaciones distintas de una única causa raíz, la falta de energía a nivel celular. Es un solo problema. Cuando la energía abunda, el cuerpo deja de ser un sistema en crisis y se convierte en lo que realmente es. Un ecosistema perfectamente integrado y en equilibrio. En este estado, la glándula tiroides funciona como una brújula estable, marcando el ritmo metabólico correcto para todo el organismo y, sobre todo, manteniendo el rumbo hacia la salud. Las células bien nutridas utilizan el combustible de una forma muy eficiente. En lugar de esa fermentación caótica, la respiración mitocondrial funciona como llamas limpias y azules, generando energía abundante sin dejar residuos tóxicos. Para mantener este estado, hay ciertos factores protectores que son fundamentales. Alimentos de fácil digestión, azúcares que alimenten directamente a las mitocondrias, la luz solar y, por supuesto, un descanso adecuado. La conclusión es directa y muy potente. Pensar mejor empieza por digerir mejor. Y sentirse mejor, inevitablemente, empieza por producir energía de una manera más eficiente. Y todo este análisis se podría resumir en una sola frase. La salud no es la ausencia de síntomas, sino la presencia de energía. Una idea que nos invita a mirar el bienestar desde una perspectiva completamente nueva.